Entonces sí, ahora damos comienzo oficial a el Congreso de Enseñanza del Diseño de la Universidad de Palermo. Soy el profesor, diseñador Gustavo Lento Navarro, que les da la bienvenida a este congreso, uno de los mejores congresos de habla hispana de todo el mundo. Les doy la bienvenida, estimados colegas. Les recuerdo algunas instrucciones que hacen a que podamos trabajar mejor entre todos. Cada presentación tiene una duración de 10 minutos aproximadamente. Cuando falte un minuto, les estaré escribiendo por el chat, estén atentos, que falta un minuto para la presentación. Cuando los nombro, en nombre y apellido y universidad, les pido que prendan las cámaras. Así con Adrián sabemos que están en sala, ¿de acuerdo? Entonces, bienvenidos, espero que podamos compartir un buen momento, esperemos disfrutar del último momento de las preguntas, es muy importante que charlemos entre nosotros. Por ende, doy entonces la bienvenida a nuestros primeros colegas de la Universidad del Noroeste de Buenos Aires. Nuestras colegas son María Florencia Bertuzzi, Natalia Cordenons y Patricia Goyoaga. El tema que van a presentarnos es la enseñanza post-pandemia, la neoeducación. Bienvenidas, queridas colegas, tienen sus 10 minutos. Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, un poco lo que nosotros planteamos en nuestro escrito tiene que ver con que desde hace décadas existe la necesidad de cambiar el paradigma educativo, y en este sentido creemos que la inclusión de las tecnologías de la información y la comunicación, así como también las tecnologías del aprendizaje y la comunicación, siempre fueron parte de este debate. Con la irrupción de la pandemia, la virtualización de las prácticas de enseñanza no solo nos ha dejado a la vista, ¿no?, en evidencia la gran brecha generacional y tecnológica que existe entre los docentes y los estudiantes, sino que con una mirada un poco más positiva, creemos que fue el impulso necesario para sentar las bases de lo que nosotros mencionamos como neoeducación. Mariana Maggio señala que las prácticas de la enseñanza se despliegan y cobran sentido, ¿no?, en un momento histórico, y se despliegan también en un contexto cultural. Entonces, entendemos también que esta crisis sanitaria que hemos atravesado, si bien ha sido un gran desafío para nosotros, todos los docentes, que tuvimos que capacitarnos en tiempo récord en un montón de cuestiones, en aulas híbridas, en herramientas nuevas, etcétera, también creemos que nos permitió de alguna forma repensar las clases universitarias, alejándonos un poco de esto tan que teníamos como muy arraigado, la clase magistral, entendiendo que el tiempo de clase, ¿sí?, es mucho más productivo cuando podemos profundizar en la práctica, en la generación de debates y no tanto en la explicación, entendiendo que todos esos contenidos pueden estar on demand. Y también nos permitió pensar en las estrategias, ¿no?, para esta continuidad pedagógica en este marco de emergencia. Atravesadas, ¿no?, estas estrategias por el uso de la tecnología, pensábamos, ¿no?, que no tenían que ver solo con virtualizar lo que dábamos en las clases presenciales prepandemia, sino con fomentar de alguna forma el aprendizaje colaborativo y principalmente con la creación de propuestas pedagógicas que involucraran activamente al estudiante, posicionándolo en un rol de prosumidor. Bueno, yo continúo en línea con esto que comentaba Florencia. Bueno, en este momento en nuestra universidad tenemos un retorno a la presencialidad del 100%, ¿sí? Y lo que consideramos es súper importante es rescatar las herramientas utilizadas en la emergencia sanitaria para generar estrategias híbridas que estén en línea con las nuevas necesidades de la educación que mencionaba Florencia, reconfigurando tanto los tiempos como los espacios, ¿sí?, a través de diferentes mediaciones. En el caso particular de las asignaturas de diseño, en donde el aula taller fue siempre el principal espacio para la construcción del conocimiento,
Durante el estado de emergencia se trató en principio de utilizar herramientas que de alguna manera salven o emulen de alguna manera lo que sucedía en el taller. Herramientas que no pretendemos implementar, o sea, que hoy pretendemos implementar desde otro lugar, ya no como equivalentes, sino como complementarias y potenciadoras de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Solo para mencionar algunos de los ejemplos, ¿no? Por cuestiones de tiempo, nosotros incorporamos diferentes plataformas, como por ejemplo el Padlet, que utilizamos como un espacio convergente de trabajo colaborativo, en donde los alumnos comparten sus producciones de diseño no solo con los docentes, sino también con sus pares. En esta plataforma, como en otras que fuimos sumando, conviven diferentes lenguajes para la comunicación y el desarrollo de sus producciones, construyendo en forma colaborativa. Otro caso es el Genially, que bueno, también se hizo muy conocida y se implementó en la educación, que la utilizamos como herramienta para crear diferentes contenidos interactivos que funcionan como material didáctico, ¿sí? Que los podemos utilizar en lo que es la plataforma de la universidad. Por otro lado, también lo que se potenció fue el mayor uso de las plataformas educativas, que en el caso tenemos, bueno, una como las diferentes universidades, que estaba como, en un momento estaba más limitado, era más exclusivo de las asignaturas que se brindaban de modo virtual, pero ahora la utilizamos mucho más, potenciando la conexión, tanto en forma sincrónica como asincrónica, de los docentes y los estudiantes. Y como un último ejemplo, estrategias como por ejemplo la digitalización de las entregas de diseño, que se mantienen la presencialidad, nosotros hacemos todo entregas analógicas, supone no solamente un alivio económico para los estudiantes, sino que también implica una coherencia con lo que es la conceptualización del diseño sustentable, tanto en el consumo de papel, principalmente para las correcciones, y que ha tenido un descenso importante. En este sentido, lo que hacemos es, seguimos reconfigurando nuestras prácticas con el objetivo de generar procesos y estrategias más acordes con las competencias de nuestros estudiantes. Me la paso a Nati. Bueno, entonces nosotros queríamos como cerrar, redondear esta idea de la hibridez o las aulas, como dice la doctora Mariana Maggio, de al mismo tiempo, ¿no? Al mismo tiempo la presencialidad y la virtualidad, donde se produce un círculo virtuoso con la inclusión digital, ¿no? Inclusión de contenidos y más significativos con respecto a la currícula. Incluso está el ejemplo de las evaluaciones más inclusivas, donde hasta se han hecho estudios empíricos que comentan esto de que los alumnos, ahora que tienen más tiempo para las evaluaciones, porque se han desarrollado diferentes modalidades de evaluaciones, como más tiempo, trabajos prácticos, trabajos de investigación, han logrado, por ejemplo, aprobar materias que de otra manera les parecía muy alejado de su propia realidad, ¿no? Porque esto que decíamos, que decía al inicio Florencia, de que las prácticas docentes y las prácticas de educación vienen necesitando un cambio por el paradigma en el que estamos y por los nuevos estudiantes. Esta situación de pandemia aceleró esta situación de acelerar, digamos, la virtualidad y la presencialidad, y entonces nosotros consideramos que, como somos una universidad inclusiva, esto también ayudó muchísimo a los estudiantes que se conectaban desde sus trabajos, bueno, nos habrá pasado a todos esto, y que, bueno, logramos realmente incluir, ya estoy terminando, más cantidad de estudiantes y lograr aprendizajes significativos. Cierro con esto, ya estamos en el minuto. Bueno, muchas gracias, muy interesante. De verdad que siempre que paso con la coordinación del Congreso, me da ganas como que cada ponencia tenga una hora. Soy realmente honesto, no lo digo de manera demagógica. Simplemente que bueno, vamos a seguir charlando seguramente lo que mis colegas presentan, porque de verdad que hemos aprendido los docentes, tal cual como dijo Florencia, de una manera vertiginosa, casi diría en 15 días, la mayoría de los docentes nos adoptamos a un modo que prácticamente no conocíamos,
y hoy ya lo tenemos casi diría dentro de nuestra disciplina cotidiana. Bueno, muchas gracias chicas. Voy a pasar entonces a la segunda presentación, que estará a cargo de Adriana Casinelli, de la Escuela Superior de Diseño Toulouse-Lautrec de Perú. Bienvenida, estimada colega, tus 10 minutos. Gracias, muy buenos días con todos. Bueno, yo soy arquitecta, soy docente, me considero una activista también en defensa de los derechos de las personas con discapacidad, y hoy les voy a hablar de la creación del aula amigable, bajo la premisa de que nosotros no podemos aprender lo que no amamos. Francisco Mora, especialista en neurociencia, promotor de aprendizaje emocional, nos comenta. Entonces, pensando en ello, viendo cómo motivar a los alumnos, y sobre todo en esta etapa pandemia, pospandemia, yo enseño sea alumnos que recién ingresan a sus estudios superiores, que también a profesionales. Entonces yo les voy a pedir una pequeña participación muy rápida y les voy a presentar este semáforo de los ánimos que sirve para abrir la clase, para romper ese hielo, para hablar un poco siempre con mis alumnos sobre cómo se sienten. Hoy les quiero preguntar si están de muy mañanita, de muy temprano, cómo se sienten, si están en rojo, en ámbar o en verde, si están desmotivados, cansados, aburridos, están en rojo, más o menos el ánimo mejora, si están en el ámbar o están muy motivados, ya están en verde. A ver, voy a abrir por aquí el chat. Dicen verde todos. Qué bueno, me alegro muchísimo que estén la mayoría, al menos en verde, o de repente en ámbar desayunan y ya entran en el verde, como suele, verde pero con nervios, nos dice Adrián. Verde, excelente todos, mis colegas. Pues yo enseño muchas veces el curso, además de los talleres de arquitectura, enseño también dibujo, y dibujo a las 7 de la mañana, es bastante complicado. Entonces inicio con la mayoría de mis alumnos se encuentran en el ámbar hasta que empiezan a desayunar, y esto es una manera de poder compartir con ellos, de poder hablar con ellos. ¿Qué quiere decir el aula amigable? El aula amigable significa poder conectar con los alumnos, hacerlos sentir en confianza, conversar los primeros minutos mientras que los alumnos van ingresando, conversar un poco de esas emociones, sobre todo ahora. Si antes los alumnos también tenían una necesidad de compartir o comunicar, ahora más. Darles ese espacio permite la conexión, no solo el docente con los alumnos, sino también entre los alumnos. Un alumno que conoce que otro compañero está pasando por una situación similar de repente, o quizás más grave, le permite tener empatía. Al tener empatía, conectamos más entre todos. Dentro de esta aula amigable, así como el grupo anterior de mis colegas, que las felicito, que usan todo el tema de la tecnología, yo también incluyo un juego, además, para formar grupos donde los chicos pues no se agrupen siempre entre los mismos, sino les hago elegir entre unos gadgets a modo de storytelling, para que vayan ellos, aquí les voy a compartir la pantalla, ellos eligen entre 5 gadgets, y luego cuando ya han elegido, se agrupan de acuerdo a la imagen que eligieron, ¿no? A sorpresa, digamos. Esto permite también crear una afinidad previa entre los grupos, suele funcionar muy bien, por eso les he querido también compartir a ustedes este tipo de técnica de agrupación, para que no sea por sorteo, o también para que no siempre los mismos se agrupen entre ellos. Esto es parte también de Disco, una herramienta lúdica que he creado junto a otros colegas también como parte de investigación. Además también hago el juego de roles para que no sea el profesor siempre el que hace la crítica constructiva en los talleres, sino que también los mismos alumnos jueguen a ser el cliente malhumorado, el cliente exigente, el cliente bueno, y diferentes tipos de clientes, y entre ellos darse esa crítica constructiva y ponerse siempre en los zapatos de la otra persona, ¿no? Asimismo también uso diferentes tipos de pizarras interactivas, en este caso usé Miro durante las clases, para que los alumnos, al igual que se comentaba en los talleres, suban sus tareas o los cursos de dibujo o cursos
también de principios de diseño sostenible, por ejemplo, suban sus trabajos y los otros alumnos vean, ah, mi compañero ya subió su trabajo, quiere decir que sí se puede. Motivarlos a que no abandonen, ¿no? También el aula amigable me ha permitido, además de crear la conexión con los alumnos, fomentar la colaboración entre ellos, también me ha permitido motivar a que no desvanezcan. Hay muchas exigencias, aquí en Perú suelen trabajar para poder pagarse los estudios, si es en una entidad privada, entonces eso hace tener menos tiempo y muchas veces abandonar algunos cursos. De esta manera he podido constatar sobre todo pues que los alumnos se sintieron motivados, se siguió promoviendo la participación, la colaboración entre los mismos compañeros, entre ellos, y sobre todo crear ese aprendizaje emotivo. Vuelvo a repetir la premisa, no podemos aprender lo que no amamos, y con el aula amigable pude crear realmente, aplicar el aprendo lo que amo. Como resultado, pues los alumnos, además de sentirse motivados, te sorprenden, ¿no? Cosas que son muy gratas, como el agradecimiento de parte de los alumnos, que uno también tenga la empatía con ellos, la confianza. Este fue un Menti donde yo les pregunté qué se llevan del curso. Aquí dicen, pueden apreciar, de repente en chiquitito, 7 de la mañana, pero me encanta, ese es el curso de dibujo, ¿no? Diversión, aprendizaje, juegos y sobre todo colaboración, ¿no? Entre ambos, alumno, profesor y entre ellos también. Espero que no haya sido muy enredoso, no sé cómo iba a ir de tiempo, pero les quería, bueno, presentar eso. Es muy importante poder combinar la tecnología con el aprendizaje, pero cómo motivar a estos alumnos para que no desvanezcan, no abandonen y pues finalmente sean profesionales. Muchas gracias. Por favor, gracias a vos, Adriana, muy interesante, y mediante hablabas, recordaba algo muy importante que aprendí hace 30 años atrás cuando empecé a ser docente, que mi maestro en aquel momento me dijo, siendo yo bien jovencito, me dijo, no te olvides que dar clase es una acción humana, y como tal, los sentimientos deben estar en juego a la hora de la interacción con los otros. Y recuerdo que en aquel momento me impactó bastante, porque recuerdo que me lo estaba diciendo un maestro que había sido muy exigente conmigo, pero a su vez muy afectuoso. Y te escuchaba y digo, bueno, qué bueno que una colega hoy pueda hacer énfasis en un aula amigable, que es una palabra muy poderosa a la altura de los tiempos que estamos viviendo, ¿no? La palabra amigabilidad y la palabra emotivo creo que son dos palabras que nos tienen que resonar y estar presentes. Muchas gracias, estimada colega. Vamos entonces a la tercera presentación del día, cuyo tema es la educación del diseño frente a la realidad tecnológica. Estará a cargo de Diana de la Mora y de Pablo Gutiérrez Castonera, de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, México. Estamos, a ver... Hola, ¿qué tal? Buenos días. Aquí está Adriana, no sé si está Pablo. Creo que ha tenido problemas para conectarse. Ahí está Pablo, ahí así está, lo vemos. ya lo vimos. Ahí lo vemos. Bueno, bienvenidos, colegas. Tienen ya sus 10 minutos. Gracias. Bueno, pues yo creo que mi presentación o nuestra presentación es un poco referente como un antecedente de lo que las colegas en la primera ponencia exponen, ¿no? La actualidad educativa del diseño pues se ha transformado hacia nuevas formas de pensamiento, de interacción y de colaboración de acuerdo a esta actualidad tecnológica, donde todas las posibilidades de aprendizaje pues necesitan asegurar de cierta manera la competitividad de los estudiantes ya fuera en el mercado global, ¿no? La aparición de nuevos escenarios y los nuevos replanteamientos de las finalidades y de la organización tanto de las instituciones educativas como de los mismos programas,
exigen la adopción de una mirada interdisciplinar que integre diferentes ámbitos de conocimiento fuera de las aulas. Como comentaban, pues con la pandemia del COVID-19 nos vimos forzados de alguna manera a mudar de nuestras prácticas tradicionales hacia una, podría decirse, un poco explorado online learning, forzado de cierta manera porque, como dicen, ¿no? Trasladar todo de un método tradicional y querer encajarlo todo en un momento en línea, donde el tiempo no nos daba y los días se hacían largos y las currículas se extendían y no sabíamos si reducir o qué cortar o qué poner o qué no. Entonces, y como dice usted, como usted menciona, ¿no? Ya con el paso del semestre, con el paso de los meses, fuimos adaptándolo, fuimos adoptándolo y fuimos mejorándolo. Entonces, aquí la cuestión es, el papel de las universidades frente a estas nuevas realidades educativas, ¿cuál es? Darnos cuenta de que la universidad como institución, como esta estructura, estas 4 paredes, no va a ser el único espacio de aprendizaje, donde el online learning y las microcredenciales y los cursos en línea, pues todo eso se presenta ahora, pero entonces nosotros como docentes en una institución formal o en una institución como la universidad, ¿qué vamos a proponer? ¿Qué vamos a sugerir para que los diseñadores o los futuros diseñadores integren algo más o tengan algo más que solamente el conocimiento básico de alguna herramienta tecnológica, de algún programa de diseño? Entonces, es importante ver a la tecnología no solamente como una herramienta, sino también ya ahora como un ámbito, como un espacio de estudio, como una extensión propia del ser. Entonces, el diseño se tiene que ir transformando y sobre todo la educación del diseño. Tiene que encontrar alternativas creativas y donde solamente no se ve al diseñador como este genio creativo, ¿no? Como esta persona capaz de hacer cosas de la imaginación única, sino que sea a partir de estas interacciones multidisciplinarias, interdisciplinarias y por qué no también hacerlo transdisciplinario. Que no se quede solamente en yo diseñador gráfico puedo concentrarme solo en esto y yo diseñador industrial solo en esto, sino que de verdad haya este tipo de talleres colaborativos donde se generen productos creativos e innovadores que tengan un impacto en la sociedad. Es así que se está trabajando de alguna manera en crear un modelo, un programa para la educación del diseño que integre un término que es algo nuevo, pero es muy interesante, que es el término de la tecnoantropología, que es el estudio y la incorporación de las tecnologías como parte, como les digo, de este quehacer humano y cómo nos involucramos en la tecnología, en su realización como diseñadores, qué proponemos, qué valor le damos, y qué objetivo va a tener en realidad, y luego cómo esta tecnología influye en el ser humano y cómo el ser humano afecta o hace un efecto en la tecnología. Como podemos ver, entonces les digo, tendríamos que reestructurar y replantear el papel de las universidades, el papel de las tecnologías y el cómo nos enfrentamos a estos nuevos panoramas, a estas nuevas generaciones, donde nosotros probablemente queremos enseñarles a los estudiantes cómo nosotros aprendimos, pero la realidad es que con las tecnologías, la inversión a internet, el acceso a las plataformas, lo que tenemos que hacer es adaptarnos a estas nuevas alternativas y enseñarles de alguna manera o direccionarlos para encontrar la forma adecuada, dónde está la información, cómo poder manipularla y entonces que ellos puedan procesarla, modificarla y poder transmitirla. Hay algunas teorías como estas teorías educativas ahora, la nueva conectividad, que dice que lo importante no es saber transmitir la información, sino saber en dónde encontrarla y cómo poderla reproducir. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo lo estamos planteando? ¿Qué podemos promover? Pues generar alternativas y generar opciones para que los estudiantes puedan aprender de una manera, como menciona también
en la ponencia anterior, de una manera amigable y de una manera propia al entorno que ellos están viviendo, que se sientan parte y que no se sienta impositivo, sino que nosotros como profesores involucrarnos también en la participación de ellos, identificar las fortalezas, las áreas de oportunidad, las posibilidades que se pueden presentar con las nuevas tecnologías y poder potenciar el desarrollo, el pensamiento creativo de los estudiantes, que no se quede nada más en una copia de ideas o recuperar de un banco de imágenes ciertas cosas y poderlo reproducir, sino que los diseñadores tengamos opciones de ser facilitadores de opciones, de generar valor, de generar experiencias, no solamente productos y artefactos, sino que involucremos también estas dinámicas de colaboración para proponer de manera creativa de diferentes formas el desarrollo tecnológico y de innovación. Y con esto concluyo. Muchísimas gracias. Perfecto, no sé si Pablo querías hacer un cierre o está bien así, todavía quedan unos 3 minutitos. Sí, parece que lo que comenta Diana cayó como anillo al dedo, decimos acá en México, por el hecho de que estamos en un proceso de investigación en el cual la intención era motivar los cursos, el uso de los cursos en línea, pero nosotros con la creencia, con la hipótesis de que esto provocaría en los educandos, en este caso todos diseñadores, incluso hasta arquitectos, el despertar de la creatividad, en las ideas, en los conceptos mismos. Pero resulta ser de que llega la pandemia y ahora sí que de manera forzada, hasta inclusive el levantamiento de la información, tuvo que ser a fuerza en línea, y entonces eso catapultó lo que pensábamos hacer de forma tradicional, lo potenció a un nivel que todavía eso ya no nos correspondía, diagnosticar hasta dónde ahora un fenómeno como la pandemia, que obligaba a la conectividad al 100%, llevaba en este caso al hecho de la creatividad. Y ahí es donde comienza un avance que a veces al revisar los instrumentos decimos, sí, el instrumento estaba bien en términos de las condiciones anteriores, pero ahora dice, el instrumento qué tan correcto es ante una obligada necesidad de conectividad para evaluar la creatividad. Entonces, son preguntas que nos hemos estado haciendo, y esto nos ha, pues ahora sí que a veces hasta rebasa los mismos objetivos de la misma investigación. Por supuesto. Es muy interesante lo que decís, Pablo, lo que decías, Diana. En mi caso me ha tocado, por ejemplo, como profesor, en plena pandemia, dar clases en Buenos Aires, en el Centro de México, de Estudios de México, de diseño, y con un grupo de colegas chilenos. Y fue muy interesante cómo cada cultura, cómo cada geografía también tenía más capacidad de adaptarse a los medios tecnológicos y usarlos en pos de lo creativo, cuando otros eran más resistentes. Fue bien interesante. Después, si quieren, lo charlamos al cierre. Muchas gracias, Diana, muchas gracias, queridos colegas. Voy a pasar entonces a la siguiente presentación. Estaba leyendo estos colegas que quiero presentar, y no puedo evitar decir el gran cariño que yo tengo por esta institución que representan. Fue mi contacto con colegas colombianos. Pude a partir de esta institución trabajar con poblaciones vulnerables colombianas, que es el SENA. Por lo tanto, les quiero presentar esta ponencia que tiene como tema Laboratorios de Medios Digitales en Colombia, a cargo de Brian Adrián Montoya González, con lo cual le invito a prender su cámara,
de David Alejandro Guisa González y de Alejandra Lesmes, del Centro para la Industria de la Comunicación Gráfica, CENIGRAPH, SENA, Colombia. Así que bienvenidos, estimados colegas colombianos, y yo soy un gran admirador del SENA, a quien tengo mucho que agradecerle. Sus 10 minutos. Muchas gracias. Buenos días a todos. Junto con mi compañera Alejandra Lesmes y yo, Adrián Montoya, les vamos a hablar acerca de los laboratorios de medios digitales en Colombia como marco para el desarrollo de UNAVA para el Centro para la Industria de la Comunicación Gráfica del SENA. Juntos hacemos parte del Tecnólogo de Producción de Multimedia y del Semillero de la Fábrica de Software de esta institución. Es importante definir el concepto principal, el cual es ABA, que es un ambiente virtual de aprendizaje. Queremos comenzar con la siguiente frase. Las instituciones educativas no pueden permanecer al margen de esta realidad social por más tiempo y deben renovarse para hacer frente a los nuevos retos que exige la sociedad de la información y el conocimiento en el que se encuentran inmersas, de García del 2008. Si algo nos dejó la pandemia, como ya lo han dicho nuestros coexpositores, nuestros compañeros en estas ponencias, fue la educación virtual, aunque poco a poco volvemos a la presencialidad. Y muchos estudiantes y profesores y demás se han dado cuenta de las ventajas de la formación a distancia. Sin duda, este hecho histórico ha representado, y por los próximos meses e incluso años, presentará grandes retos para las universidades, quienes han optado por crear laboratorios de medios, algunos virtuales, otras instalaciones físicas, pero todos con el mismo objetivo: complementar los conocimientos del público en el contexto donde estos nacen. Esta investigación pretende resaltar el valor de los laboratorios de los medios digitales en Colombia como una forma de responder no solo a la educación virtual, sino también a las necesidades del sector productivo. No solo la pandemia ha acelerado la virtualización, el rápido desarrollo tecnológico y las nuevas y variadas formas de comunicación en las que estamos inmersos están configurando y reclamando un nuevo espacio educativo, un replanteamiento de las finalidades de la educación y la enseñanza. Frente al aumento de la demanda de la educación contextualizada y planetaria y la proliferación de tecnologías de información y comunicación, los laboratorios digitales son una alternativa educativa y pedagógica privilegiada que articula tecnología, comunicación y educación de tal forma que cada uno de ellos potencia a los demás en beneficio de todo el proceso de formación. De Echeverría, el 2016. En efecto, los ambientes virtuales por sí mismos no garantizan la calidad de los procesos educativos. Para lograr esta calidad se necesita una reflexión permanente en torno a la relación entre educación, pedagogía, tecnología y comunicación, que superen la idea de educación en ambientes virtuales como una práctica de enseñanza asistida. Entonces este sería el primer reto de las universidades: cómo poder incorporar las nuevas tecnologías en las metodologías de la enseñanza. Como ya se ha mencionado anteriormente, a partir de los problemas generados a causa de la pandemia del COVID-19, fue evidente la necesidad de buscar medios alternativos para poder continuar con la educación en Colombia. Por esta razón es conveniente la creación de UNAVA para el Centro para la Industria de la Comunicación Gráfica. En Colombia el SENA, como lo decía nuestro expositor, es el Servicio Nacional de Aprendizaje, que es un establecimiento público de orden nacional que ofrece formación gratuita a millones de colombianos que se benefician con programas técnicos, tecnológicos y complementarios que, enfocados en el desarrollo económico, científico y social del país, entran a formar parte de esta institución y fortalecer las actividades productivas de las empresas y de la industria para obtener una mejor competitividad y mayores resultados en los diferentes mercados. Sin embargo, reconocemos que las personas necesitan capacitarse, ya que las plataformas de formación virtual son consideradas por el profesor como herramientas tecnológicas con fuertes potencialidades didácticas. Esta percepción viene determinada, entre otras variables, por su frecuencia de utilización, su dominio técnico y su didáctico uso y demás, y por las correlaciones entre ambos dominios, así como la frecuencia de utilización. Esto es de Prete del 2019. Por esta razón es necesario que las personas que vayan a hacer uso del ABA tengan conocimiento acerca del contenido que se maneja, las herramientas que se pueden disponer y sobre todo tener en cuenta que ante cualquier problema o inconveniente puedan acceder fácilmente a los canales de comunicación para informar estos casos. Por otro lado, al hacer uso de este tipo de herramientas podrán satisfacer las necesidades de los estudiantes, empresas y sectores productivos, sobre todo para capacitarse en temas relacionados, en nuestro caso, hacia la producción de multimedia, que es como nuestra carrera y nuestro punto de dominio
otorgándoles este ABA con el cual pueden manejar sus tiempos, mejorar la calidad de vida y la dinámica dentro de las empresas. Para el SENA es responsabilidad formar aprendices con un alto nivel en educación y por consiguiente logran responder en el sector productivo para de esta forma satisfacer las necesidades tanto de las empresas como a los estudiantes. Entonces, por lo anteriormente expuesto, es necesario plantear la siguiente incógnita. ¿Cómo los laboratorios de medios digitales en Colombia pueden ser un apoyo para los estudiantes del Centro para la Industria de la Comunicación Gráfica del SENA? Para poder dar solución a esta pregunta planteada, consideramos pertinente que como objetivo general es necesario desarrollar un ambiente virtual de aprendizaje para la formación de competencias en el área de producción audiovisual para el Centro de la Industria de la Comunicación Gráfica del SENA. También consideramos pertinente objetivos específicos como lo es caracterizar laboratorios virtuales en las principales universidades de Colombia, desarrollar un ambiente virtual de aprendizaje como laboratorio virtual de programa producción multimedia para los aprendices del SENA y finalmente validar esta ABA mediante este grupo focal pues hacia los aprendices del centro de esta institución. Somos conscientes que para poder responder todo lo que ya estamos hablando es necesario tener conocimiento del término educomunicación, ya que en la actualidad se ha venido evidenciando una acelerada evolución a nivel de educación en donde el adquirir conocimiento ya no es suficiente, sino que ha ido evolucionando hasta el punto que es necesario construir un entorno reflexivo en donde comienza a adquirir mayor relevancia esta clase de términos y sobre todo porque ha realizado valiosos aportes y consideraciones para una mirada más integral del ser humano. Así se forma, interactúa en diferentes contextos donde se comunican y aprenden en compañía de otros. Con esto nos podemos dar cuenta que en este último tiempo es necesario poder compartir, comprender e implementar los conocimientos desde una manera más humana y se pueden enriquecer las interacciones sociales, sobre todo en entornos educativos, para de esta manera crear ambientes de aprendizaje positivos y motivadores. Entendemos que para saber cómo dirigir y desarrollar esta investigación que actualmente se encuentra en curso, se considera pertinente el uso de la investigación cualitativa y hermenéutica, la cual se caracterizan por su desarrollo mediante técnicas como análisis de contenido, entrevistas, muestras, grupos focales, así para lograr caracterizar los laboratorios virtuales como marco para la creación del ABA. Es cualitativa ya que necesitamos entender qué significa esto, por eso abordamos el concepto de Sampieri. Dice que es la acción de recoger y procesar datos para plantear las preguntas de investigación y luego interpretarlas. De igual forma es hermenéutica debido a la caracterización y análisis documental que se plantea en nuestro objetivo específico número 1, que es caracterizar los laboratorios virtuales en las principales universidades de Colombia. También este tipo de investigación sigue un diseño descriptivo, ya que al utilizar este tipo de investigación son aquellas que según Sampieri no son experimentales, no requieren de crear una situación para manipular variables, sino que se basa en el análisis de situaciones ya reales sin permitir la intervención ni modificación de variables de la población. Aquí damos continuidad a que este proyecto está dirigido y pretende entrevistar a los líderes docentes y o coordinaciones de las principales universidades de Colombia. Y ya para finalizar, tenemos unas conclusiones y resultados parciales. Vuelvo y reitero, por ser un proceso de investigación sin terminar, no se tienen todos los resultados hasta el momento. Sin embargo, podemos afirmar que en primera medida los ABA son de gran importancia y pertinencia, ya que contribuyen a procesos de enseñanza, aprendizaje y desarrollo de habilidades interpersonales. Por otro lado, la creación de esta plataforma para CENIGRAPH permitirá dinamizar y complementar las clases de los instructores y llevar un proceso más riguroso hacia cada aprendiz. De igual forma, posibilita que los aprendices puedan gestionar sus cursos desde casa y de esta manera lograr profundizar los conocimientos que se adquieren durante el proceso de formación. Aquí podemos ver que estamos desarrollando la plataforma que se llama ABAGraph. En esta se encuentra información como los diferentes cursos que el usuario puede acceder desde cualquier lugar con sus respectivas características, contenidos,
información de importancia también, como lo es las actualizaciones de la plataforma, foros de interés, comentarios de los estudiantes, información de contacto. De igual forma cuenta con un menú en donde el estudiante puede acceder a los cursos, su perfil, el blog y la información de contacto ante cualquier eventualidad. Adrián, no sé si quieras complementar algo más. Pues de pronto, la plataforma nosotros la estamos trabajando, pues es uno de nuestros objetivos sobre WordPress. Pues el WordPress es un CMS, que es un sistema de gestión de contenidos de carácter gratuito y versátil, es amigable y utilizado universalmente en la actualidad por su facilidad. Utilizamos un tema de Duma que nos permite crear pues este ambiente virtual. Utilizamos un plugin LearnPress, que es una completa solución para crear un sistema de gestión de aprendizaje, nos ayuda a crear los cursos y las lecciones y demás, y apoyándonos de un plugin que es Elementor, que nos permite diseñar fácilmente. En esta web también lo que queremos implementar y va a ser, cada persona va a tener su usuario y va a poder acceder a los cursos, y al finalizar cada curso podrán descargar su certificado y demás. Muchas gracias. Muchas gracias. Tienes cerrado el micrófono, Gustavo. Está cerrado el micrófono. Muchas gracias. Ya. Muchas gracias, estimados colegas. Muy interesante. Después seguiremos charlando. Les pido por favor que saquen su presentación. Así podemos presentar a los colegas que vienen. Ahí estamos. Muchas gracias. Es un honor para mí, entonces, poder presentar a este grupo de colegas que vienen de nuestro querido país hermano Chile, cuyo tema será Formación Inicial en Diseño, una experiencia desde la fotografía. La ponencia estará a cargo de Jaime Ramírez y Paola Irazábal, de la Universidad Diego Portales. Bienvenidos, queridos colegas. Hola, ¿qué tal? Estamos, qué bueno, comparten cámara, ¿viste? Estaba acostumbrado a tener dos miraditas. Muy bien, bienvenidos. Sus 10 minutos. Perfecto, gracias, Gus. Tenemos una presentación que tiene una slide más de las que nos decía, pero vamos a alcanzar dentro de los 10 minutos. Bueno, muy buenos días a todas, a todos, a todes. Vamos a tratar de ser muy breve en nuestra presentación con Paola. Paola y yo ambos somos profesores en el taller de primer año de la Universidad Diego Portales. Tenemos cátedras distintas, tenemos secciones distintas, pero estuvimos trabajando durante varios años con talleres de primer año. Y lo que queremos contarles hoy, más que una mirada tan académica, es una mirada mucho más en primera persona, mucho más cercana respecto a cómo fue el desafío al que nos enfrentó la pandemia de formar estudiantes de primer año en diseño que no tenían ningún tipo de formación previa de manera online. En general, nuestra percepción o nuestra partida en términos teóricos tuvo que ver con entender el aprendizaje como una capacidad adaptativa, ¿no? Que en alguna medida nos permite, o que se hace sentido en la medida que como seres humanos nos da herramientas para aprender a adaptarnos a los cambios. Y ese aprendizaje fue súper bidireccional, fue tanto desde los estudiantes que tuvieron que adaptarse a un nuevo sistema, y también para nosotros como académicos que tuvimos que adaptarnos a este sistema. El gran desafío, como ven ahí en la gráfica, estuvo finalmente en... Voy a compartir la pantalla completa, perdón, que no lo había hecho. En este antes y el después, ¿no? O sea, partir de un medio, de un modelo presencial, donde toda la metodología de enseñar diseño estaba centrada en ir al taller, en estar en clases, en desarrollar los ejercicios en la sala. Por lo demás, el taller de primer año de la Universidad Diego Portales es un día a la semana, pero el día completo. Las clases comienzan a las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde aproximadamente, con breaks, ¿no? Con descansos dentro del día, pero es todo un día. Y pasar de esa instancia al aprendizaje virtual fue el gran desafío que tuvimos que enfrentar. Teníamos muchas dudas, al inicio muchas preguntas. La gran pregunta era si era posible, ¿no? Formar a estudiantes o formar a diseñadores mediados por un dispositivo cuando no nos podíamos ver, cuando no podíamos enseñar algunos conocimientos básicos como oficio, como la sensibilidad con los materiales, el desarrollo de la observación, que son tan propios de un aprendizaje en primer año en diseño. Y finalmente, sumando además toda esta como carga emocional que tenía el encierro, el estar viendo las noticias, con este tema de que los casos aumentaban, y con esta pandemia que nos perseguía un poco,
Y finalmente nuestro principio y nuestro cambio en general fue como resolver con lo que había en casa. O sea, pasamos de estar centrados en preocuparnos de ciertos detalles informativos en el taller a que los estudiantes resolvieran con lo que tenían en sus casas. Y ahí en el fondo dimos con un hallazgo, era que habían tres recursos principales. Uno, que estaban en sus casas, en su entorno cotidiano. Segundo, que todos estaban vinculados a través de su teléfono celular y que eran una generación que vivía en las redes sociales y que en el fondo eran nativos digitales porque habían crecido con los teléfonos. Y finalmente el cuerpo también, como un dispositivo propio sobre el cual podían disponer estando aún encerrados en sus casas. Y fue ahí donde apareció la fotografía como un recurso de aprendizaje, también entendiendo que era una generación selfie, ¿no? Una generación que creció tomándose fotos a sí mismo, publicándolas en las redes sociales, y en el fondo, y fue muy interesante igual porque con Paola nunca lo dialogamos, ¿cierto? Se fue dando de forma intuitiva en cada taller, y no fue hasta cuando presentamos los resultados. Nosotros tenemos una exhibición semestral en la universidad donde todos los talleres mostramos los resultados, y fue ahí cuando empezamos a darnos cuenta en el fondo que habíamos coincidido en el camino académico, estando trabajando de forma separada en cursos distintos. Y finalmente, en el trabajo con la fotografía, convocaron o se unieron varios caminos. Por un lado, en términos técnicos, logramos generar aprendizajes en composición, en diagramación, en teoría del color, en dirección de arte, en el proceso de conceptualización de la fotografía, pero también logramos en el fondo estimular a los estudiantes. Partimos de clases con las pantallas encendidas en Zoom a enfrentarnos a clases donde estaban todas las pantallas en negro, lo que era muy desmotivante para el equipo académico. Emocionalmente había que hacer un esfuerzo para iniciar la clase porque era muy duro para nosotros hablarle a cuadros negros. Entonces, finalmente, cuando empezamos a introducir el trabajo fotográfico y cuando los estudiantes empezaron a utilizar su propio cuerpo como soporte, fue cuando vimos que ellos cambiaron su actitud, empezaron a motivarse mucho más, había un interés mucho más genuino, y a partir de ahí queremos mostrar un poco los resultados que se dieron, porque más allá de que logramos finalmente, ante la pregunta inicial, ¿podemos formar estudiantes de diseño que no saben nada de forma online? La respuesta fue sí, lo logramos. También nos dimos cuenta que lo que perdimos en términos de aprendizaje, de cortar papel, de estar pegando en la sala, lo ganamos en calidad en dirección de arte, porque lo que más nos sorprendió finalmente fue que los resultados no respondían a estudiantes de primer año, sino que con todo el uso de tutoriales, de verse, aprender a hacer cosas en YouTube, desarrollar un aprendizaje muy constructivista de parte de ellos mismos, como protagonistas de lo que estaban aprendiendo, nos permitió subir también el nivel de resultados. Sí, cabe decir ahí también que los estudiantes el primer semestre del primer año es común, entonces ahí no tienen mención todavía, entonces son diseñadores industriales y diseñadores gráficos todos en común, y el segundo semestre recién toman la mención. Entonces el primer semestre de primer año venían súper desde el colegio sin saber nada, entonces teníamos solamente estos factores que tenían que ver con el teléfono, el encierro y la casa y el cuerpo. Bueno, y aquí entonces vamos a empezar a mostrarles un poco algunos resultados. El primero que tenemos arriba es la creación de obras, que se vio mucho también en las mismas redes sociales de la gente, en los museos, en los Instagram de los museos a lo largo de todo el mundo, y tomamos este ejercicio como uno de los primeros ejercicios, que fue muy interesante porque de alguna manera tomaban una obra de arte y tenían que analizar el color, la iluminación, el encuadre, y con los elementos que ellos tenían en sus mismas casas, poder replicar de cierta manera la obra. Entonces, como ven ahí, se dice el original y al lado la reproducción del estudiante, y cómo ellos, a través de la fotografía y con la ayuda de la familia, estábamos todos encerrados, estábamos todos en cuarentena, y de alguna manera los hermanos chicos, los papás, los abuelos, todos ayudaban también dentro de el encargo que se les hacía en taller. Entonces fue muy interesante cómo ellos, a través de ciertos elementos, pueden llegar a una réplica sin saber nada de terminologías de diseño, llegar a un resultado súper bueno con la iluminación, con el mismo encuadre de la fotografía, con los fondos, con la forma del cuerpo, la posición del cuerpo, todo eso de alguna manera fue un súper buen resultado de cómo hicieron ese paralelo. Y luego abajo también tenemos otro ejercicio que fue
más conceptual de cómo ellos se sentían en la pandemia, conceptualmente, qué es lo que querían transmitir a través de la imagen, y también tomando ciertos elementos que solamente tenían en la casa, y como ven aquí son 3 imágenes súper distintas. Cada estudiante quería reflejar su impresión de la pandemia, cómo ellos se sentían a través de, no sé, elementos que tienen que ver con el alcohol por un lado, elementos que tienen que ver con el encierro por otro, y elementos que tienen que ver también con la misma pandemia, con el alcohol gel, con las mascarillas, con todo lo que significa. Y acá también había un tema con respecto a la fotografía y los planos medios, planos picados, planos contrapicados, planos de detalle, etc. Entonces creo que ahí se empezaron a ver varios elementos. Así es. Yo, por otro lado, con mi curso trabajamos mucho el autorretrato, aprovechándonos del fenómeno de la generación selfie, dijimos, bueno, hagamos autorretratos, pero hagámoslo aplicando principios de diseño, y ahí fue cuando las sorpresas empezaron a aflorar. Teníamos estudiantes que practicaban maquillaje, estudiantes que exploraban el drag, estudiantes que les gustaba la fotografía y tenían conocimientos previos. Por tanto, hicimos un ejercicio que tenía 2 etapas. Lo primero era la observación, la conceptualización, el desarrollo de la fotografía, y luego replicar una portada, aplicar este autorretrato en una portada de una revista a libre elección de ellos. Y de forma muy intuitiva. Y en el fondo los estudiantes abrimos el espacio creativo, entendiendo que estábamos encerrados, que no teníamos recursos, y el taller se convirtió también de alguna forma en un espacio terapéutico, donde los estudiantes podían abstraerse y olvidarse tal vez por un par de horas a la semana de que estábamos encerrados viviendo una pandemia mundial donde personas morían todos los días, y volcar todo eso hacia el trabajo creativo. Perdón. Bueno, y aquí tenemos otro ejercicio que también fue súper interesante en términos de la respuesta, que es lo mismo que decía Jaime, que nosotros lo veíamos en paralelo. Él hacía su curso, yo hacía el mío, cada uno por Zoom, por separado, y cuando mostramos los resultados nos dimos cuenta de las particularidades de cada uno de estos resultados. En mi caso, por ejemplo, en esto, también ellos tenían que hacer un autorretrato, pero buscando también una forma desde la materialidad. Por ejemplo, si ven ahí, por ejemplo, están los M&M también, que se sumergen dentro de la persona y le dan un color, le dan cierta composición, le dan cierto encuadre. Por otro lado tenemos allá arriba que una niña que se metió adentro de la tina de su casa, donde tomó las flores de su jardín y las puso dentro de la tina con cierto maquillaje. Cada uno tomaba los elementos que más le acomodaban para poder representar cierto concepto dentro de esta fotografía, o la iluminación también. Todas estas iluminaciones que son como con diferentes colores, vienen desde papeles celofanes, papeles que son con diferentes texturas, con colores, con reflejos. Creo que se potenció al máximo con tener poco, poder hacer mucho. Con el tema del maquillaje, mucha gente experimentó mucho eso también. Vemos ahí esta persona con una expresión, con ciertos colores, con una gama cromática que de alguna manera refleja algo. Hay una comunicación visual a través de la fotografía que nos muestra otro punto de vista desde el diseño. Entonces, es súper interesante ahí cómo se pudo lograr esos resultados. Sí, bueno, y acá ya finalizando, este fue todo un desafío en mi taller porque teníamos que enfrentar teoría del color sin tener acceso a usar témpera, sin poder estar en el taller mezclando colores como en el modelo antiguo. Dijimos, ¿cómo lo resolvemos? Bueno, fotografía color en bloque con lo que tengan en las casas, y fue wow, o sea, cartulinas, papeles de colores, naipes, o sea, elementos absolutamente cotidianos se transformaron en un camino para poder vehicular aprendizaje en torno a teoría del color. Y eso, para finalizar, me imagino que estamos en el tiempo. Sí, muchas gracias. Bueno, ahí está nuestro mail, por si en algún minuto aquí también estábamos mirando los comentarios. Muchas gracias por los comentarios. Así que muy bien, estimados colegas, muchas gracias. Les pido que saquen su presentación. Hay algo que también me interesa aportar, y el diseño latinoamericano a lo largo de todos estos años
fue como caminando distintas regiones y en cada región se fue demostrando, y hoy yo a todos mis colegas latinoamericanos les estoy diciendo, comiencen a ver el diseño chileno, el nuevo diseño chileno, si se me permite, a partir de jóvenes profesionales y otros profesionales que están llegando a la formación universitaria y están haciendo unos cambios muy importantes. Es importante decir, querido Jaime y querida Paola, que estamos hablando de alumnos iniciales, o sea, es lo que nosotros los argentinos llamamos los introductorios, el primer cuatrimestre, es decir, es muy importante lo que acaban de mostrar y les agradezco un montón y la verdad que los felicito. Después seguimos charlando. Seguimos entonces, por favor. Seguimos con la siguiente presentación, cuyo tema es Entre lo virtual y presencial. Aprendizaje basado en proyectos de los estudiantes del curso de técnicas digitales del diseño para la estampación textil. Esta presentación estará a cargo de Claudia Catherine Valenzuela Suárez, a quien le invito a prender la cámara, y también de Isabel Hidalgo Valencia, de la Universidad Pontificia Católica del Perú. Sí, bueno, buenos días con todos, colegas, queridos colegas, y la verdad que, bueno, escuchando ya todas estas experiencias de ustedes, claro, tenemos en común muchas cosas, ¿no? Que primero, bueno, la emergencia sanitaria y el cambio que tuvimos que hacer en un momento dado y que tuvo que ser súper rápido, y que, bueno, nos permitió también innovar en nuestros cursos, ¿no? Entonces bueno, nosotros con Claudia les vamos a hablar de nuestro curso que se llama Técnicas Digitales del Diseño para la Estampación Textil. Entonces, este es un curso que se dicta en la especialidad de diseño gráfico de la Facultad de Arte, de la Arte y Diseño de la Universidad Católica del Perú. Este es un curso que se daba netamente en un taller, ¿no? Tenemos equipos de taller, herramientas, entonces siempre este curso, como es un curso electivo, se dictó para estudiantes, en realidad, no solo de diseño, sino de cualquier especialidad de la facultad. Y además, también hemos tenido alumnos de otras facultades, ¿no? Como de Derecho, hemos tenido alumnos de la Facultad de Comunicaciones, hemos tenido alumnos ingenieros en el curso. Entonces, eso nos ha enriquecido bastante en el tiempo, bueno, en realidad en todo este tiempo, ¿no? Pero siempre teníamos ese público, se puede decir, en nuestro curso, ¿no? Entonces, en este curso nosotros trabajábamos, como les decíamos, recursos digitales, ¿no? Donde necesitábamos práctica y teoría, y también experimentábamos en el taller con los equipos y la técnica de serigrafía, ¿no? Haciendo productos serigráficos. Bueno, entonces esta pandemia, ¿no? Desde el ciclo, se puede decir semestre 2021 hasta el 2021-1, lo dictamos de forma virtual. Entonces tuvimos que hacer este cambio, como bueno, ya no quiero hablar un poco ya de los cambios que se tuvieron que hacer porque ya lo hemos escuchado, entonces quiero ir justo a lo que nos tocó hacer, ¿no? Que tuvimos que hacer en este curso para nosotros poder innovar, se puede decir, en las técnicas de serigrafía que netamente se daban en el taller, ¿no? Entonces, esto nos llevó en realidad, a aprender y todavía tuvimos que repensar el curso nuevamente y ver qué cosas podíamos innovar en él, ¿no? Entonces, repensar el curso, lo tuvimos que hacer llevando el taller de serigrafía a la casa del estudiante, ¿no? Antes no lo habíamos hecho, los estudiantes no llevaban sus materiales nunca para hacerlos en casa, siempre se hizo en el taller, pero bueno, en esta oportunidad tuvimos que hacer este cambio, ¿no? Porque así como nuestros compañeros, nuestros colegas del grupo anterior de fotografía, que me parece muy interesante, también tuvimos que utilizar recursos y reemplazar algunas herramientas que teníamos o que tenían los alumnos en casa, ¿no? Entonces,
fue un poco ser creativas con Claudia en esto de ver qué cosa pueden utilizar en vez de una rasqueta, o qué cosa pueden utilizar en vez de una rayadera, o en un emulsionador, ¿no? Que es parte del proceso de serigrafía. Entonces, con lo que tenían en casa tuvimos que hacer un poco estas modificaciones, ¿no? Entonces, para el desarrollo de todos los cursos, bueno, la universidad tiene una plataforma que se llama Paideia, ¿no? Como también hemos escuchado en otras ponencias. En nuestro caso, la plataforma virtual que se daba solamente en algunos cursos es Paideia, ¿no? Entonces, nos dijeron ya sobre la marcha que teníamos que cambiar el curso, que teníamos que dictarlo en la pandemia en el 2021. Entonces tuvimos que, se puede decir, en un momento, volver a hacer todos los materiales que ya los habíamos presentado, ¿no? para el siguiente ciclo, ¿no? Y bueno, sobre esta plataforma, Paideia, es que ya se introdujeron todos nuestros materiales. Bueno, se tuvo que hacer guías de estudiantes, se tuvo que hacer videos tutoriales, que fue un trabajo muy arduo, que junto con Claudia hicimos muchos videos tutoriales del curso para que, bueno, los chicos también puedan desde sus casas ellos seguir los procesos que nosotros les dábamos ya sincrónicamente, ¿no? Dentro de las clases en el Zoom, ¿no? A través de Paideia. Entonces, otra herramienta interesante que nos ayudó un montón es el Miro. En realidad, el Miro lo hemos usado para todo. Ahí justamente está pasando una presentación ya de los trabajos finales, pero esta herramienta o esta plataforma la hemos usado desde un inicio, ¿no? Cuando hemos tenido que hacer los trabajos de teoría, de derecho de autor, ellos ahí hacían sus mapas mentales, sus mapas conceptuales, y todos los trabajos los hacían ahí, ¿no? Y también nos ayudó un montón como plataforma de asesorías y críticas grupales, ¿no? Entonces cada alumno presentaba sus trabajos y nosotros íbamos haciendo las correcciones, y bueno, eso les ayudaba. En realidad era como una crítica grupal, colaborativa, y que entre todos íbamos aprendiendo, ¿no? Inclusive nosotros también, ¿no? Y también nos ayudó también para mejorar algunas otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, estos videos tutoriales de verdad que fueron muy, muy importantes en el desarrollo del proceso autónomo del estudiante, ¿no? Porque ellos, después de la teoría, de todas las clases que hacíamos con ellos de forma sincrónica, ellos tenían que repetirla en la casa asincrónicamente. Y también teníamos esta herramienta del Google Chat, ¿no? Que también nos ayudó un montón para que ellos se puedan comunicar con nosotras. Nosotras estábamos en realidad todo el tiempo comunicándonos con ellos, que en realidad era la única forma de que ellos puedan avanzar en sus casas. Y bueno, tuvimos que también estar con ellos y ser empáticos, ¿no? Porque sabemos que es un curso que muchos de ellos pues no tenían esta experiencia del diseño, o esta experiencia de un trabajo manual, ¿no? Entonces, eso fue también bien interesante del curso, ¿no? Entonces, ya a partir del 2021-2, ya se nos propone tener ya una parte de, además de la virtualidad, también algunas clases presenciales, ¿no? Eso fue en el 21-2. Y también estas pequeñas, se puede decir, cortas clases o cortas sesiones también nos ayudaron a poder solucionar algunas otras, ¿no? Que habíamos visto que algunos alumnos no llegaron, o sea, no es que no llegaban, sino que les costaba un poco más llegar a cumplir los objetivos, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya un poco que se concretó la presencialidad en nuestro curso desde el 2021-2, ¿no? Entonces, cada ciclo o cada semestre íbamos nosotros mejorando, innovando, cambiando, haciendo miles de materiales, documentos que teníamos que hacer para los cronogramas, para
¿cómo se llama esto? Los procesos de bioseguridad que teníamos que también tener en cuenta y teníamos que enviar a los alumnos que llenen las fichas y todo. Bueno, en realidad fue un trabajo arduo, ¿no? Esta parte del proceso. Entonces, este retorno también a la presencialidad se acompañó con un cliente que tuvimos, ¿no? Antes no teníamos clientes en el curso porque el curso es netamente técnico, ¿no? Y práctico. Entonces se nos dio la oportunidad porque justo con el Instituto Ribagüero, que es una dependencia de la universidad, que tiene 4 espacios, ¿no? Que es el archivo histórico, tiene una biblioteca patrimonial y tiene 2 museos, ¿no? El Museo Josefina Ramos de Cox y el de Artes y Tradiciones Populares. Entonces, estos 4 espacios albergan mucho patrimonio de identidad peruana, ¿no? Entonces, se nos pidió trabajar prototipos, ¿no? de productos de merchandising para la celebración de los 75 años, ya que ellos también tenían esta necesidad, ¿no? Ellos como institución también tenían la necesidad de virtualizar y hacer también más cosas, ¿no? Entonces, eso propició también un espacio para que los estudiantes trabajen con un cliente real, ¿no? Sí, yo solo quiero añadir, ya que estamos sobre el tiempo, Gustavo, de verdad, algo muy rapidito, Pocha, ya pasaron los 10 minutos. Finalmente, Ay, no, la pandemia perdón. ha visibilizado la importancia del diseño gráfico en la vida de cada uno de nosotros y sobre todo de nuestros estudiantes. Lo que más nos ha interesado es tener estudiantes muy autónomos, muy emprendedores, nosotros en nuestro rol docente con un pensamiento muy flexible, porque sabemos que estos cambios van a seguir cada vez llegando, siendo de una manera más acelerada, y efectivamente también tuvimos una experiencia muy linda con nuestros clientes, estamos muy contentas y sabemos que estas modificaciones han llegado para quedarse y a pesar que ya la universidad está planteando un retorno presencial, este pensamiento híbrido definitivamente se ha instaurado en nuestro ADN, ¿no? Entonces lo tomamos como una experiencia de aquí a largo plazo. Gracias. Ay. Sí, gracias. Ay, disculpa, Claudita. Jalada, Pocha. Muy bien, Gracias, bueno, Gustavo. muchísimas gracias. Muchísimas gracias, estimadas colegas. Seguiremos entonces con nuestros invitados, con nuestros estimados colegas latinoamericanos. Tengo entonces el gusto de presentar la siguiente ponencia, cuyo tema es la libertad de cátedra como espacio de la autonomía universitaria, a cargo de Patricia Díaz, de la Facultad de Estudios Superiores de Aragón, México. Muchas gracias, muy amable, maestro Gustavo. Por favor, Patricia, es un gusto, tus 10 minutos. Sí, muy amable. Ya se está viendo, ¿verdad? Sí, se ve bien. Tal vez si le pones pantalla completa. Listo, ¿verdad? Bien, muchísimas perfecto. Gracias, muchísimas gracias. Bien, presento entonces este tema, la libertad de cátedra como espejo de la autonomía universitaria, sin por ello profundizar como tal en el concepto de la autonomía universitaria que para nosotros en la UNAM se ejerce desde el 10 de junio de 1929, es decir, tenemos más de 29 años de ejercer esta autonomía. Más bien quisiera entonces redirigir la atención para no detenerme mucho en el concepto, en este sentido, en esta importancia que tiene para nosotros los docentes el tener la libertad de tomar decisiones y de redirigir entonces nuestro trabajo dependiendo de las circunstancias, como bien lo han señalado todos, a partir de esta contingencia del COVID. Aquí lo que yo quisiera compartir con ustedes brevemente es esta importancia de mirar ahora hacia afuera, no solamente hacia estos retos que implicaba el aula, hacia adentro, desde la virtualidad y como bien lo han expuesto todos los colegas, en el sentido de las plataformas que se pueden usar y los recursos, sino cómo también podíamos mantener, por ejemplo, esta vinculación industria-universidad. Nosotros hemos trabajado de algunos años para acá, por ejemplo, con la industria Elbex, que en México es una industria que tiene que ver
con el diseño de regaderas, de grifos, de llaves, coladeras, etcétera. Y logramos, a pesar de la pandemia, mantenernos comunicados con ellos y se le dieron cursos de capacitación a nuestros estudiantes y pudimos mantener ese vínculo para que diseñaran grifos para lavabo, pero también directamente asesorados con la empresa Elbex a través de estas videollamadas, videoconferencias con Zoom, con Meet, como se iba presentando la posibilidad de nuestro recurso. Entonces aquí tenemos ejemplos de cómo estamos trabajando con el diseñador industrial Alfredo Calva de la industria Elbex y cómo está explicándoles los temas a los estudiantes, ¿no? En un segundo momento, compartirles otra experiencia. Cuando yo asisto a un seminario internacional virtual de vanguardias del diseño de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, aquí en México, vamos escuchando a los colegas también compartir sus experiencias y es así como conozco al maestro Rafael Vivanco, quien expone un tema que nos pareció sumamente relevante, nos deja sus datos de contacto y muy amable responde a nuestra solicitud. Él comparte estas plantillas que aplica para seminarios de titulación y estaba dispuesto pues a enviárnoslas, a que experimentáramos también con ellas y de esta manera lo hicimos. Hicimos también una sesión con nuestros alumnos de titulación en donde estamos aquí justamente con el maestro Rafael Vivanco y él igual de la Universidad San Ignacio de Loyola en Perú. Y estuvimos entonces haciendo una realimentación directa con él, no solo con las plantillas, sino los estudiantes podían interactuar, hacerle preguntas y esto para él había generado como más eficiencia terminal en el sentido de esta pérdida que ocasionalmente podemos tener cuando estamos haciendo investigación para nuestro proyecto de titulación, lo cual nos ha dejado una grata experiencia y nos hizo salir del aula virtual no solamente local o de nuestro país con otro estado, sino ahora con otro país, ¿no? Esto es parte de lo que él también nos iba explicando el día que nos hizo la presentación al grupo y cómo es que él pudo diseñar estas plantillas y hasta dónde le apoyan el trabajo didáctico. Por otra parte, nos preguntábamos, bueno, acostumbrados a los eventos físicos y presenciales, uno cree de pronto que llevar un coloquio a manera de webinar es complicado y componentes internacionales también. Sin embargo, hoy por hoy, pues aquí no todos somos una muestra justamente de estos esfuerzos colaborativos, donde cuando surgen las iniciativas docentes, la universidad nos apoya y nos sumamos a estas redes de trabajo académico. Pudimos llevar a cabo en octubre del 21 un coloquio sobre la sustentabilidad en el diseño con un tema amplio, abierto, donde tuvimos la participación de muchos colegas, pero también de manera multidisciplinaria. Es decir, teníamos personajes de la pedagogía, de QFB, de semiótica, de economía, de sociología, y esto también permitió que la mirada del diseño deje de estar como muy focalizado, centrada de diseñador a diseñador. Aparte de este evento, tuvimos la oportunidad de generar un curso de diseño sustentable como una manera, como una asignatura optativa y la llevamos a cabo aquí en Ciudad de México entre la Universidad Autónoma de Metropolitana de Azcapotzalco con el maestro Rubén Sagún y una servidora y fuimos gratamente respaldados por nuestras autoridades para que pudiéramos llevar a cabo entonces la impartición de una asignatura simultáneamente para alumnos de la UAM y para alumnos de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, que es donde laboro. Esta fue también una grata experiencia que no hubiera podido llevarse a cabo de no ser porque tuvimos que derribar pues la barrera física. O sea, por un lado estábamos como contra la pared buscando cómo adaptarnos a esta realidad virtual, pero por otro lado se abrieron nuevas expectativas y posibilidades para hacer trabajos colaborativos. Este fue uno de ellos y nuestros alumnos al final hicieron una producción de videos temáticos acerca de diferentes tópicos que estuvimos revisando y haciendo muchos ajustes porque, por ejemplo, la UAM trabaja por procesos trimestrales y nosotros semestrales. Entonces, ahí tuvimos que hacer también muchos ajustes para que en cuestión de calendario y vaciado de calificaciones
no pues afectáramos a nuestros estudiantes. Esta es igual una imagen donde estamos trabajando el maestro Rubén, otro colega, el maestro Miguel Arroyo, alumnos de ambas universidades y haciendo un trabajo pues colaborativo. Finalmente, bueno, pues cerrar la idea en el sentido de que bien la autonomía universitaria, cito al doctor Ángel Díaz Barriga, nos permite actuar con libertad, pero esta libertad conlleva una gran responsabilidad, es decir, no confundirlo con un libertinaje de cátedra, siempre bajo la normativa universitaria, pero la invitación que hoy por hoy quiero compartir con ustedes es justamente el hecho de abrir nuestras fronteras, de hablar del diseño, voy a dejar de compartir, de hablar del diseño y de sus problemáticas, pero no desde adentro hacia adentro de manera endógena en nuestras universidades, sino aprovechar justamente estas redes digitales, esta virtualidad, para ampliar y motivarnos nosotros como académicos, pero también a nuestros estudiantes, a hablar de los temas del diseño que hoy por hoy son relevantes, pero que nos competen a todos, que tienen que ver con Latinoamérica, pero que tienen que ver con el mundo en general. Y yo creo que si trabajamos no solamente en las paredes del aula, ni física ni virtual, sino que las ampliemos y hagamos redes como esta que promueve la Universidad de Palermo, me parece que es un reto a seguir. Por su atención, muchísimas gracias, muy amables. Muchísimas gracias, Patricia, has sido muy gentil con el tiempo de tu presentación, muy interesante, ahora seguiremos charlando entonces. Vamos entonces a la última presentación del día para luego hacer nuestro cierre, nuestra charla, nuestra rueda de preguntas. Vayan pensando sus preguntas para nuestros colegas. Tengo el gusto entonces de presentar al grupo compuesto por Thaís Vieira, Ana Paula Carvalho y Gisela Monteiro de la Universidad Federal do Espírito Santo do Brasil, cuyo tema será vivencias de sala de aula durante la pandemia. Estimadas colegas, estos son sus 10 minutos. Si hablan despacito les entendemos todo. Si hablan rápido no les vamos a entender nada. Así que vamos con la presentación. Ok. Un minuto. Ok. ¿Están a ver? Sí. Ok. Eu sou Thaís Vieira. Vou tentar falar um pouco de... deixa-me ver. Nós somos um grupo de professoras que na pandemia se reuniu por várias razões e acabamos formando um grupo para estudar questões do cotidiano e estudar algumas ferramentas também para ajudar em sala de aula nesse novo cenário, né? Mas basicamente o que a gente escreveu são coisas muito simples que percebemos ao longo da nossa atividade, principalmente nos primeiros meses de pandemia, e como a gente foi lidando com isso, né? Então, eu vou ler o resumo, né, na tradução que fizemos, né, para facilitar a compreensão. Este artículo apresenta o relato de experiência desde o ponto de vista de professores de grado de desenho em Brasil durante a pandemia de Covid, que integraram um grupo de estudo para enfrentar a nova realidade das classes à distância. O objetivo foi registrar e compartilhar a experiência da formação do grupo e das classes em seus erros e acertos, avanços e retrocessos, logros e perdas durante o processo. Compartilhar dificuldades foi uma alternativa de apoio mútuo substancial para superar os cambios insurgentes.
E agora eu vou passar para as minhas duas colegas, Ana Paula e Gisela. Queríamos também agradecer por poder participar e compartilhar nossas experiências mais uma vez nesse congresso que gostamos tanto de fazer parte. Ana Paula? Pois não. Bom dia para todos e todas. Como bem disse a Thais, nós somos professoras de universidades do Brasil diferentes. Portanto, eu trabalhando na minha instituição do Senai CETICET, no Rio de Janeiro, que tem uma relação direta com o desenvolvimento da indústria têxtil, nós percebemos, diante desse contexto, a necessidade não só de somar as nossas dificuldades, mas também como resolver essas dificuldades para dar boas aulas, boas apresentações e a busca constante para novos conhecimentos com essa diversidade em relação à questão desses recursos instrucionais tecnológicos que nos vimos obrigados a entrar nesse contexto imediatamente com a pandemia. De um modo geral, essa modalidade síncrona permitiu que o tempo do trabalho para nós docentes, professores, aumentou demasiadamente. Isso colocamos não como um ponto negativo, mas como um ponto também de como gerenciar esse tempo. Pois, além de preparar a sala, antes dos alunos entrarem na sala online, eu particularmente, tinha que lidar com diversas páginas de web simultaneamente e sincronicamente. Precisava motivar o aluno desestabilizado e nós também pela pandemia. Gravar a aula e disponibilizá-la em algumas plataformas extremamente inoperantes, outras muito boas. O que, dependendo dessa plataforma, gastávamos, às vezes, 3, 4 horas para postar essa aula gravada. Além de tudo isso, nós teríamos que estar com e-mails, grupos no WhatsApp, então nós diversificamos muito esse atendimento para permitir que esse conhecimento continuasse dentro dessa nova normalidade, digamos assim. Mas temos pontos positivos. Algumas famílias se reuniam para assistir, por exemplo, a minha aula, em uma das modalidades. Isso é bacana, né? Então, essas questões todas foram, por nós, pontuadas, elencadas, discutidas e problematizadas, para que nós três pudéssemos, a partir daí, resolver e alavancar o conhecimento dessa maneira, de forma síncrona. Passo a palavra para a Gisela. Então, bom dia. Como a Ana Paula falou, nós somos amigas de universidades diferentes. Eu sou da Universidade Federal Fluminense, a UF, que fica aqui no Rio de Janeiro. Então, uma coisa que nós notamos assim, é que a sala de aula presencial ela tem uma configuração diferente do ambiente virtual. E o aluno que se sentaria lá no fundo da sala, agora ganha evidência com câmera, microfone e chat. E como professora e uma pessoa tímida, eu entendo esta dificuldade de comunicação. Então, mas como professora também, eu considero importante a participação desses alunos, principalmente aqueles do fundo da sala, que desligam todos os meios de comunicação. Então, por isso, nós juntas na pandemia, nós nos reunimos para estudar técnicas para que a gente desse uma melhor aula online. E uma delas foi provocar os alunos com uma série de imagens colocadas no início da aula, que tivessem relação com o tema da aula. E, com isso, eu ficava muito feliz quando o aluno já respondia no chat a sua opinião sobre aquelas imagens. E aí eu conseguia trazer a presença do meu aluno para dentro da sala de aula online. E
Outra coisa também dessa questão nessa mudança de configuração da sala de aula, eu também percebi que eu perdi o controle da minha audiência. Como a Ana Paula falou, antes a gente só tinha a nossa sala de aula com os nossos alunos. Eu tive relato dos meus alunos que os pais assistiam às aulas, os irmãos, os colegas de trabalho. Isso porque a nossa aula deixou de ser uma aula cara a cara e nós passamos a ser locutores de rádio. O aluno desliga a câmera e faz várias coisas, dentre elas assistir a nossa aula. Enfim, são novos tempos. E agora eu passo a palavra para a professora Thaís. Gracias, Gisela. Cada uma de nós escolheu uma frase de uma experiência desse cotidiano relevante, e eu escolhi exatamente falar sobre essa questão dos alunos não abrirem as suas câmeras nunca. E aí eu queria que assim, a princípio, eu tentei muitas vezes estimular que eles abrissem as câmeras, explicando que minimamente seria interessante poder olhar o rosto deles, mas não obtive sucesso. E eu queria relatar a sequência dessa situação, né? Quando eu voltei recentemente para o presencial, muitos deles vinham falar comigo e eu não sabia quem eram. Muitos deles me conheciam, eu tinha conversado, quando eles começavam a falar e a explicar ou contar qual disciplina tinham feito comigo, em que momento, eu identificava. Mas, então, assim, eu fiquei feliz em saber que, de alguma maneira, eles veem em mim, quando eles chegam para falar de uma forma afetuosa, que eles veem em mim muito mais do que uma simples também ouvinte, como a Gisela falou, que eles desculpa. Tem um vento frio aqui. Que agora eu posso constatar que essa experiência não foi tão fria quanto eu imaginei na época. Só isso. Além disso, eu queria convidar vocês a ler em nosso artigo, que foi enviado, e os desdobramentos dessa pesquisa, que, por enquanto, e o que nós colocamos nesse arquivo, foram só algumas percepções, a princípio, e a gente está começando a fazer essas análises e comparando com os desdobramentos que temos percebido desde então. Muito obrigada. Gostaria só de fazer um adendo, professor. Posso falar um minuto solamente? Posso falar um minuto solamente ou não? Por supuesto que sim, por supuesto que sim, vamos. Sim, é importante destacar que na minha universidade, né, o Senai CETICT, em que trabalho, nós, neste ano, voltamos presencialmente, mas sem os alunos. Os alunos continuaram na forma online, que, para mim, como docente, senti muita angústia ao entrar numa sala de aula sem aluno e manter a mesma forma no sentido da aula síncrona. Que é diferente do ensino à distância. Isso é muito importante porque nós, por exemplo, do Senai CETICT, trabalhamos há mais de 10 anos com EAD. É outra história. Há encontros previamente marcados, agendados, entre aluno e docente. Outra questão é as aulas síncronas. É apenas uma colocação para ver essa diversidade de posturas dentro dos espaços acadêmicos, por exemplo, aqui no Brasil. Muito obrigada, desculpa. Gracias a todos. Por favor, gracias a ustedes, queridas colegas. Bueno, estamos entonces, por suerte nos queda
unos 30 minutos para charlar entre nosotros, lo cual estoy muy agradecido porque pudimos cumplir con el tiempo para poder vivir esta charla internacional entre colegas de diseño. A mí me gustaría ordenar estos últimos 30 minutos y hacerles a todos una pregunta que tiene que ver con eso que tenemos los docentes. Yo creo que todos aquí nos une una gran vocación, que tiene que ver con el compartir con los otros ideas, herramientas, metodologías, y cada uno de nosotros tiene un fin, que es lograr que la otredad se manifieste de la mejor manera que pueda a partir de nuestro acompañamiento. Ser docentes, como les dije, es una acción humana. A mí me gustaría preguntarles, para quien tenga ganas de contar, ¿qué hemos aprendido? Porque sabemos lo que enseñamos, sabemos el esfuerzo que hicimos, sabemos las metodologías que hemos aplicado. Corrámonos un segundo del lugar y pongámonos como estudiantes, de nuestros alumnos. ¿Qué aprendimos de esta generación? ¿Qué podemos quedarnos con lo que nos dijo esta generación? ¿Cómo usamos de manera positiva lo que estas nuevas generaciones de estudiantes nos deja? Y esto lo hemos aplicado a nuestra vida, no solo a nuestras clases. Entonces, a mí me gustaría, abriendo esta charla, para ordenar que presenten sus manitos, ahí en reacciones pueden poner sus manitos, y que cada uno nos pueda contar qué le dejó todo esto, y cómo eso puede ser algo positivo, algo poderoso, algo muy útil para nosotros en nuestra vida y para poder aplicar en nuestras clases. Le doy la palabra entonces a Adriana, que levantó la manito. Bueno, antes también quería felicitar a todos los ponentes, porque reconozco en cada uno de ustedes un aula amigable realmente, ¿no? Y eso me da muchísimo gusto. Lo que yo aprendí mucho, perdón, de mis alumnos, es primero a tener empatía, porque cuando fui también alumna en cursos de capacitación, el tema de la conexión, que a veces no se escuchaba bien el audio, que no se podía prender la cámara, a veces pensábamos que era que nuestros alumnos no querían, entonces ahí también tuve esa reacción, sobre todo al inicio, ¿no? Cuando recién estábamos en el tema online. El tema de la comunicación, cómo nuestros alumnos trataban de conectar, ¿no es cierto?, a través de estas clases virtuales, me enseñó muchísimo para también adaptar lo que enseñamos en presencial, ¿no?, a través de la tecnología. Una cosa que me ayudó mucho, aquí comentábamos en el chat, pues, que los alumnos son un poco ariscos a encender sus cámaras. Yo les decía que les daba puntos extras en sus exposiciones y un poquito se animaban. Era que en las primeras clases, yo usando Miro, capté una pizarra con unas caricaturas que otro docente colocó en Miro, y les decía que suban su foto y hagan su propia caricatura. Entonces ellos iban cogiendo diferentes elementos, y era una manera de que cada uno creaba su frame, su recuadro personal, donde también iban añadiendo nuevos trabajos, y era una manera que al menos los conocíamos, ponían cara, ¿no? Porque yo les decía a los docentes, somos personas, nos sentimos muy solitos, ustedes también nos motivan, así como nosotros tratamos de inculcar eso, la participación, pues ustedes nos ayudan con eso. Y eso me ayudó muchísimo porque rompió el hielo. Alumnos muy jovencitos, alumnos profesionales también del turno de noche que hacen ya diplomados, especializaciones, el tema de las caricaturas y de la foto pues les animó a perder esa timidez o esa vergüenza que tienen del compartir la parte física de repente, ¿no? Y poco a poco a encender las cámaras. Eso aprendí de ellos, ¿no? Cómo buscar esa comunicación. Muy bien, muchas gracias, Adriana. Le doy la palabra a Pablo, que levantó la manito. Sí, Gustavo, la pregunta es pertinente, porque todos experimentamos como docentes, pues, una sensación bastante confusa en términos de si en verdad estábamos dando una clase o estábamos platicando con nuestras propias máquinas, ¿no? Eso sí nos causó bastante conflicto,
pero bueno, diríamos que tarde que temprano nos acostumbramos, como ya lo expresaron colegas, y fuimos todavía más allá. Aprendimos a ser pacientes. Aprendimos a darles la pausa a nuestros estudiantes. Está bien, voy a darte tu tiempo, voy a darte tu espacio, voy a darte tu ritmo. Y bueno, yo también sí les insistía, ¿no? Desde ya está en cada uno de nosotros, si estamos siguiendo una participación, porque así también reduzco mi enseñanza, una participación más igual que la de ellos. Dice, si está en nuestra conciencia de si estamos haciendo bien las cosas o no. Tanto nosotros como docentes, como ellos como estudiantes. Y al final, sí, una gran cantidad de jóvenes entendieron que esa era la realidad, que ya nos estaba premiando, y que si en algún momento algunos jugaron con el hecho de no encender la cámara y expresar mi poder que había adquirido con esta nueva tecnología, pero también estaba el hecho de que no podías continuar de esa manera porque te estabas rezagando con respecto a quienes tenían la actitud, no de porque prendían la cámara, sino de que tenían la actitud de seguir un proceso de enseñanza-aprendizaje. Y ahí es donde comenzaron los mismos jóvenes a entender de que no, no era un juego, sino al contrario, era un nuevo proceso de enseñanza. Por eso yo digo que lo que aprendí fue eso, darles su espacio, su tiempo, y adquirir por mi parte mayor paciencia, ¿no? Es que muy interesante, Pablo, porque además el hecho de poder aceptar el tiempo de los otros, de alguna manera es aceptar también el tuyo. Porque vos también necesitabas ese tiempo. También necesitabas de esa pausa, porque para nosotros también fue nuevo. Entonces, desde las tecnologías de redes hasta saber si prendíamos la cámara nosotros también o apagábamos la cámara también, porque así como los alumnos, así como nosotros estábamos en los hogares de nuestros alumnos, ellos también estaban en nuestros hogares. Era mutuo. Entonces, ¿no? Se presentó algo muy interesante, que se abrió esa cuarta pared que nosotros, como docentes, siempre estuvimos refugiados en las aulas. Pero al romperse esa cuarta pared y empezar a ver mi biblioteca, mis libros, mi familia, mi gato, mi perro, mi taza, ¿no? Uno empieza a tener como otro tipo de vínculo con los estudiantes. Muchas gracias, Pablo. Le doy la palabra a Adrián Montoya. Gracias. Bueno, mi opinión es desde el punto de vista contrario, porque nosotros, el proyecto de nosotros, y nosotros somos aprendices, nosotros no somos docentes ni impartimos clases. Entonces, desde el punto de nosotros fue desde donde nació el proyecto del aula, de crear el aula. Entonces, ¿qué nos dejó? Fue complicado al principio porque fue una barrera. Una barrera, pero gran parte de los instructores y de los docentes supieron como adaptarse y ser paciente con nosotros, que en muchos casos nosotros no le colaboramos a los docentes. Entonces fue un proceso muy complicado, que el cual hizo revolucionar todo como vivíamos y demás, pero nos enseñó también que esta es otra forma de aprender y que de verdad el aprendizaje va más en cuestión de nosotros mismos como aprendices, querer aprender sin importar el espacio en el que estemos. Es interesante lo que decís, porque de pronto muchas veces los estudiantes y nosotros pretendemos que en nuestras aulas se produzca una especie de interés, pero un interés muy parecido al interés que el capitalismo nos deja por algo, por una cosa, por algo comercial. El interés del conocimiento es lo más parecido a una entrega de algo que suceda, sin esperar, tal vez, que eso que suceda sea exactamente lo que espero. Entonces,
en esa búsqueda es donde también transitamos un poco nuestra vocación docente. Muchas gracias, Adrián. Le doy la palabra a Diana. Gracias. Pues a mí lo que me dejó y lo que he visto es que esta adaptación y esta pertinencia de los espacios digitales, ¿no? Nos deja a la pregunta de qué tan prudente es entonces poder decir que algunos profesores sugieren, bueno, pues ahora mi clase ya veo que yo la podría dar en línea fácilmente por los contenidos, por la adaptación. ¿Qué tan viable es para las universidades integrar estas aulas híbridas o programas híbridos en algunas materias, en algunos talleres, y qué tan viable es, si funciona o no funciona? Por lo que veo aquí, ha dado muchos resultados positivos, ha dado unos resultados negativos, pero ¿cuál es la pertinencia de estos programas ya ahora? ¿Integrarlos, no integrarlos? ¿Cómo se pueden adaptar? ¿Qué tan extenso puede ser? Entonces, ¿cuál va a ser la función de los docentes y qué apertura tenemos para integrar estas nuevas dinámicas? ¿Y cuál crees vos, Adriana? ¿Perdón? ¿Cuál crees vos que será la función de los docentes? Yo creo que tenemos que adaptarnos porque, como mencionaba, no podemos seguir enseñando como nos enseñaron. Nosotros tenemos que buscar alternativas para estas nuevas generaciones. Seguramente. Muchas gracias, Adriana, por tu participación. Gracias. Les doy la palabra a mis amigos de Chile, Jaime y Pau. Hola, Gus, gracias. Hola. Bueno, a mí me pasa, siento que tengo tres grandes aprendizajes como post-pandemia. Yo creo que el primero es, siendo muy honesto, que descubrí que no me acomoda enseñar online diseño, particularmente. Me es mucho más cómodo enseñar teoría, di cursos teóricos también, y me era mucho más familiar, y creo que en alguna medida descubrí que no es mi lugar, que no es mi espacio, que mi espacio está en la presencialidad, en el aprendizaje práctico, ¿no? Creo que en lo teórico sí me siento mucho más cómodo. Y respecto a la relación con los estudiantes, particularmente aprendí, yo creo, dos cosas. Uno, que fue como abrirme a sincerar también mi propio estado emocional, ¿no? Como fue nos convertimos tanto un poco en cierta forma terapeuta, confidente de los estudiantes que te empezaban a contar que hoy no estoy bien, no sé qué, que en alguna medida también me liberé de que si un día no estaba con la energía suficiente, el ánimo suficiente, también lo transparentaba a los estudiantes, como este rol de ser el profesor un robot o un ser superior casi que no siente rabia, que no se decepciona, que no siente tristeza, no es real, ¿no? Entonces yo creo que también se hizo más líquido en términos de Bauman, ¿no? Esta relación profesor-estudiante, conservando las distancias, ¿no? Y la madurez emocional que tiene un académico siempre, en esa verticalidad inevitable que se da en la relación de poder que tiene uno como profesor. Y lo tercero, en términos pedagógicos, que lo conversamos con Pablo igual, que también abrirse un poco a que el estudiante, a personalizar un poco más los encargos. En alguna medida, el lugar del encargo de diseño siempre ha estado sujeto al espacio académico del profesor, y el estudiante solo aplica o cumple con lo que se plantea. Yo creo que la pandemia me enseñó también desde los estudiantes a que el encargo también puede ser negociable con ellos, como en términos de qué entregar, cómo entregarlo, adaptarlo a sus intereses, y que en el fondo el encargo no sea un lugar de relación tan vertical, donde uno como académico planifica, define, vamos a hacer esto, y ellos tienen que hacer, sino que es también un lugar de negociación. Sí, yo creo que ahí se abren muchas posibilidades. Yo creo que el aprendizaje también tiene que ver con lo que dice Jaime, del encargo de que hoy en día también el tema del dinero en diseño, antes se gastaba mucho, y hoy en día con todos los temas de la sostenibilidad, de la economía circular, de alguna manera hay ciertas cosas que uno ya no gasta tanto, y que uno aprende que desde la casa se pueden tomar muchos materiales, se pueden hacer muchas cosas con muy buenos resultados, y que también los estudiantes también aprovechan de ahorrar, y hay una economía circular mucho mayor ahí, que creo que también es un aprendizaje de cómo uno también trabaja con los estudiantes, de qué les pide y cómo ellos responden a eso. Hay una creatividad mucho mayor.
Y eso también lo vinculo con la tecnología. Por un lado, toda la parte que tiene que ver material, pero también en términos tecnológicos, digitales, de cómo uno se sorprende también de las nuevas capacidades que pueden tener los estudiantes, que a veces uno pensaba que no podían, y con esto, que también lo hablamos en la misma presentación, de que con YouTube, con Internet, con la globalización, se pueden hacer cosas de un nivel muchísimo mayor, y que de alguna manera uno puede exigirles más, y no pasa nada, y creo que funciona, y se puede hacer. Entonces, mirando referentes, mirando cosas diferentes a lo largo del mundo, está todo tan globalizado que se puede llegar al acceso a la información mucho más fácil. Y eso yo creo que también es un aprendizaje, y a mí la verdad que me gustó haber hecho clase online. Yo ahí estoy súper como, creo que salieron resultados muy buenos, muy interesantes, creo que hay una inmediatez que fue muy buena también, en estar hablando y, hoy esta página web, miren esto, este link, y como de alguna manera la inmediatez creo que fue una suma súper rica de lo que se puede mostrar, que quizá en una sala de clases presencial no es tan rápido. Es posible, además, yo los escuchaba atentamente y una de las cosas que creo que se pudo exponer claramente, Pau, Jaime, colegas, es que dimos clases todos en estados de vulnerabilidad. Y esa vulnerabilidad dio pasaje a otros modos. Porque también, digamos todo, la pantalla nos refugia. A veces apagar la pantalla no es no quiero estar, es me quiero refugiar. Entonces digo, ese estado de vulnerabilidad nos permitió, intermediados por una pantalla que nos permite alguna presunción de ocultamiento, estar mucho más en piel, alumnos y profesores. Entonces digo, el trato que nos permitió la pandemia, por el esfuerzo que todos hicimos, fue mucho más cercano, muchas veces, que lo presencial. Exacto. Y ese nuevo contrato que surgió es muy interesante, porque creo que tocó de raíz la esencia humana con la cual damos clases, que es un poquito lo que ustedes estaban diciendo. Muchas gracias, queridos colegas. Le doy la palabra a Claudia, que está con la manito levantada. Sí, muchas gracias. Bueno, desde nuestra experiencia en el que pudimos transitar desde lo virtual hacia lo presencial, quiero traer a línea un poco esta teoría del aprendizaje, de la enseñanza-aprendizaje basados en los estudiantes, que ya muchas y muchos colegas aquí presentes lo han ido mencionando, en el que efectivamente hemos ido cambiando tanto nuestro mindset como nuestras prácticas frente a las necesidades de nuestras y nuestros chicos y chicas, nuestros estudiantes. Como tú mencionas, Gustavo, definitivamente había una vulnerabilidad, una sensibilidad. Entonces creo que una de las cosas que sí aprendimos fue a comunicarnos mejor, y no digo solo mejor, sino de múltiples maneras, y justamente en eso rescato mucho las TICs, que todas y todos creo que lo aprendimos así a paso de caballos. Creo que fuimos o aprendimos a ser más asertivas con nuestra comunicación, definitivamente más empáticas y también más flexibles frente a reconocer que cada estudiante, además de su humanidad, tenía un universo completamente diferente. También aprendimos en ese entorno a escucharlos más, a nuestras chicas, a nuestros chicos, a ser más flexibles también con el tema de los tiempos, con las entregas, y en ese espacio que ya lo mencionaba, en un espacio de negociación definitivamente con nuestras chicas, con nuestros chicos. Por la naturaleza del taller sí, a nosotras nos ha servido mucho este retorno progresivo a la presencialidad, pero sin quitar lo virtual, porque definitivamente nos ayudó a organizarnos, a que nuestras chicas, nuestros chicos sean mucho más autónomos y a soltar, o sea, como docentes aprender a soltar
y no ver un espacio hegemónico a la universidad, sino que ese espacio también se puede trasladar a las viviendas de nuestros estudiantes, y que ellos no eran los únicos actores. En muchas situaciones hasta los mismos familiares se veían comprometidos en estos procesos. Así que creo que me quedo con esas ideas, el de aprender a soltar. ¿Sí? Y acercarnos, ¿no? Porque es increíble cómo nos acercamos a familias, a perritos, a gatitos, a hermanos, a novios y novias, una cosa como muy interesante. Bueno, estimados colegas, ¿alguien más les interesaría decir algo, compartir alguna idea? Si no, vamos a dar cierre ya a esta presentación. Muy bien. Entonces, permítanme solamente invitarlos. Los miércoles de agosto, los 3 primeros miércoles, a las 10:30 de la mañana Buenos Aires, 10:30 Buenos Aires, vamos a estar haciendo unos webinars profesionales, un conversatorio con profesionales de Chile, con profesionales de Bolivia, hablando de diseño, tecnologías, metaverso. La inscripción es libre, gratuita. Los invito para entender un poco cómo inscribirse en mi red Instagram, Lento Mode On, o Gustavo Lento en Instagram. Yo estoy publicando los flyers, pero los invito a todos y a todas si tienen ganas de participar de esos conversatorios. Hago el cierre oficial entonces de este maravilloso encuentro, agradeciéndoles a todos su maravillosa participación. Tomen en cuenta los mensajes que está enviando Adrián en el chat acerca de los doctorados, las licenciaturas que tenemos, los grupos de estudio dentro de la universidad. Les mando a todos un grato saludo, agradeciéndoles la participación y haber sido tan amables y tan amorosos a la hora de contar sus ponencias. Los saludo a todos, entonces, ¿sí? Y nos vemos pronto. Amigos.